Ponemos en tus manos el consejo de tu palabra. Sé tú, Señor, preparando nuestros corazones, prepara nuestras mentes, prepara, Señor, nuestra vida para recibir el consejo de tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a través de tu Santo Espíritu a nuestra vida. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos inteligencia, Señor. Muéstranos realmente en esta tarde qué es lo que tú pides y quieres de nosotros, Señor, a través del consejo de tu palabra. Sé tú usando mi vida, sé tú hablando a través de mi boca, y sé tú, Señor, el que esté en medio de este tiempo, Señor. Te damos gracias y lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en el libro de Reinaremos con él, el librito verde. Hace 8 días lo comenzamos y hoy nos toca la lección número 2. Hace 8 días el hermano Toñito nos hablaba de la lección número 1 que se titula Obedecer la palabra de Dios. Y realmente este libro que vamos a ver los jueves habla acerca de la vida de reyes del pueblo de Dios, para que nosotros analicemos y estudiemos a la luz de la palabra lo que ellos realizaron en el tiempo que el Señor los puso en esta tierra a reinar sobre el pueblo. Y el hermano Benito nos compartía hace 8 días sobre la vida de Saúl. Y aprendíamos que Saúl pues no escuchó la voz de Dios, él decidió no escucharla, decidió no obedecerla, y por eso la lección de hace 8 días era obedecer la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de David, la lección número 2, que se titula Cooperar con la verdad. Y vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, capítulo 11, primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10, que es nuestro texto clave que nos marca la lección. Y dice este versículo: estos son los principales, nos está hablando ahí de los valientes de David, en ese libro. Dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Sí, aquí en este texto de 9 versículos, Primera de Crónicas 11, del versículo 10 al versículo 19, nos habla acerca de los valientes de David. Conocemos que son 30 los principales, pero en esta lección nos marca a 3 principales. Entonces dice nuestro librito, dice, la historia de David la veremos en 3 partes. En la de hoy lo veremos como guerrero y aprenderemos que es difícil hacer algo solo. Y yo ahí quiero hacer hincapié en algo, hermanos, que es importante. Lo primerito que nos dice esta lección es que al ver a David como guerrero, tenemos que aprender que es difícil hacer algo solos. Y muchas veces nos cuesta trabajo entender esa parte, porque no somos autosuficientes. La iglesia, el cuerpo de Cristo, a veces nos creemos autosuficientes y queremos hacer las cosas por nosotros solos, y a veces las hacemos solos y nos salen mal las cosas. Y una de las cosas que nos menciona esta lección es que necesitamos aprender que no podemos hacer el trabajo solos. Por eso el Señor nos ha dado a todos, dentro del cuerpo de Cristo, diferentes habilidades, nos ha repartido dones conforme a su voluntad. Él nos ha dado diferentes talentos, nos ha dado diferentes habilidades, y yo debo ser capaz y debo ser sincera conmigo misma para reconocer que en mi limitación y en lo que yo no soy buena, mi hermana y mi hermano sí son buenos. Y yo tengo que tener esa humildad y debo de reconocer que ellos son buenos en lo que tal vez yo no puedo hacer, y viceversa. En esta lección tenemos que aprender que es difícil hacer algo solos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacemos solos por querer hacerlo por nuestras propias fuerzas, por no necesitar o no pedir ayuda, y terminamos haciendo un error, terminamos en un fracaso, tal vez, terminamos metiendo la pata muchas veces en muchas áreas de nuestra vida. Entonces esa es una de las cosas importantes que esta lección nos marca, que tú y yo aprendamos a que es difícil hacer algo solo. Lo podemos hacer, pero la Biblia
nos invita a hacerlo con los demás hermanos. Y dice, en el contexto de nuestro servicio a Dios, esto es aún más evidente. ¿Por qué? Externamente, en nuestras actividades diarias, en el trabajo, en la escuela, en las actividades que tengamos, nosotros tenemos compañeros y tenemos personas con las cuales nos unimos tal vez para realizar ciertas tareas, entregar ciertos trabajos, y lo hacemos en equipo, ¿sí? Y podemos colaborar con ciertas personas para poder lograr y llegar a una meta o tener algo logrado al final. Pero la lección nos dice que en el contexto de nuestro servicio a Dios, esto es aún más evidente. Es muy evidente, eso lo podemos notar más en el ministerio, en las áreas donde servimos dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro del edificio, que cuando nosotros hacemos algo solos, es más evidente nuestro error. Es más, en el trabajo, en las actividades externas, también lo podemos notar, pero nos dice la lección que dentro de nuestro servicio a Dios es mucho más evidente, ¿sí? Va a ser más evidente que vean mi error, que me equivoqué porque no acepté la ayuda, así como también va a ser evidente que a lo mejor me aventé a hacer algo sola y lo logré, ¿sí? Pero dentro del servicio a Dios va a ser evidente. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Estas dos citas que marca de 2 de Corintios 1 del 9 al 11 y 3 de Juan 8, solamente son otros ejemplos de lo que la lección de hoy nos está hablando, que es cooperar con la verdad. Dice 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 9 al 11. Ahí les estaba hablando Pablo y les dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, dice el 10, el cual nos libró, y aquí Pablo hace hincapié en estas tres cosas, el cual nos libró, nos libra y todavía nos librará, ¿sí? En quien esperemos que aún nos librará de tan gran muerte. Y dice el 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros, por medio de muchos. Entonces, 2 Corintios 1, del 9 al 11, es otro pasaje que nos sirve como respaldo de este título o de esta lección, que es cooperar con la verdad. ¿En qué estaban cooperando estos hermanos de Corinto? Pablo les decía, estamos en una muy grande tribulación, si lo vemos desde el versículo 8, ahí Pablo está hablando que ellos estaban pasando circunstancias difíciles, sí, estaba pasando tribulación en la región de Asia. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, dice el 8, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y entonces Pablo, cuando les escribe la carta a los corintios, les dice, necesito su cooperación. ¿Y de qué forma? Dice el versículo 11, orando. ¿Sí? Necesito que cooperen también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dice 2 de Corintios 1, en nuestra lección, del versículo 9 al 11, es un ejemplo paralelo al mencionado en el texto clave de nuestra lección de hoy, que leímos en 1 de Crónicas 11, versículo 10. Y dice ahí, la lección de cooperar también la encontramos en 3 de Juan, versículo 8. Vamos a 3 de Juan. Tercera de Juan, versículo 8. Vamos a leer desde el 5 para que entendamos un poco mejor. Aquí Juan le estaba escribiendo a Gallo y lo estaba reconociendo por la generosidad que él había mostrado para con los hermanos, pero aún mayor para los que él desconocía. Dice el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente, ¿a quiénes? A los desconocidos. Dice el 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Y dice el 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahí Juan estaba reconociendo a Gallo por su
amabilidad. Y dice el 5, fielmente te has conducido para con los hermanos, pero les dice, especialmente a los desconocidos. Y lo más importante de esto, de haber mostrado su amabilidad a los desconocidos, es que la iglesia se lo reconocía. Y el cuerpo de Cristo hablaba de la generosidad y de la amabilidad de Gayo, porque dice el versículo 6, de los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. O sea, a los desconocidos les sorprendió tu amabilidad, a los desconocidos, a los de la familia de la fe también, pero a los desconocidos, ¿sí?, que no forman parte del cuerpo, les sorprendió tu amabilidad y les sorprendió tu generosidad. Dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Por eso dice el 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas, ¿para qué? Para que cooperemos con la verdad. La lección nos dice, hermanos, que nosotros al mostrar amabilidad, en ese momento Gayo estaba mostrando amabilidad, estaba mostrando generosidad, pero nosotros al mostrarla, dice la lección que cooperamos con la verdad. Por eso la lección se llama cooperar con la verdad, porque con nuestra generosidad, porque con nuestra amabilidad, que son frutos de que ahora somos hijos de Dios y es lo que nosotros ahora debemos reflejar, es con lo que nosotros vamos a impactar a los de la familia de la fe entre nosotros, pero aún mayor a los que están afuera. Dice nuestra lección, la historia. Vamos a regresar a Primera de Crónicas, capítulo 11, y vamos a leer un poco el contexto del cual nos habla esta lección. Primera de Crónicas 11 del 10 al 19. Dice así, recordemos que nos está hablando ahí de los valientes de David. Entonces, sobre esto es la historia. Dice, versículo 10 de Primera de Crónicas 11. Dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Agmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. O sea, desde ahí ya nos está dejando un estándar, es el primerito que nos está mencionando, pero ya nos dice que blandió su espada y mató a 300. Dice el versículo 12, tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, a Jogita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Dice el 15, y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces, y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y nos dice la palabra que no la quiso beber, y esto hicieron aquellos 3 valientes. Este relato de 9 versículos nos habla acerca de algunas hazañas, algunas batallas que ellos tuvieron. Estos 30 hombres, algunos comentarios y en algunos estudios se dice que eran 37, que eran más de 30, pero se reconocían como los 30 valientes de David. Pero nos marca a partir del versículo 15 que 3 de los 30 principales son los que siempre estuvieron junto a David, para algunas cosas, ¿sí? También todos los demás eran hombres dotados, eran hombres capacitados, pero 3 de ellos principalmente siempre estuvieron más pegados a David. Y nos dice la lección, ¿qué aprendemos de los valientes de David? Y nos dice la pregunta número 1, ¿en qué le ayudaron? En base a este relato, hermanos, de 9 versículos, del 10 al 19, es que nos habla en Primera de Crónicas. Como tal no es un orden cronológico, sino en el versículo 19 termina diciendo, esto hicieron aquellos 3 valientes. En otras versiones dicen, estas son algunas de las cosas que hicieron estos valientes. Como tal, esto no pasó todo el mismo día, no es algo cronológico, sino nos menciona solamente algunos ejemplos de lo que ellos realizaron junto a David. Entonces nos dice la pregunta número 1, ¿en qué le ayudaron?
Realmente los principales, o los 30 hombres, y principalmente los 3 valientes de David, ¿en qué ayudaban a David? Siempre estaban pegados a él, enfrentaron hazañas, tuvieron luchas, tuvieron batallas. En esas son algunas de las cosas que les ayudaron, por si están anotando. Eran hombres dotados y capacitados, como ahorita mencionamos, no lo dejaban solo, y al no dejarlo solo, que es lo que leímos en la introducción, eso era importante, porque David sabía que él solo no iba a poder tener alguna victoria, no iba a poder derrotar a tantos hombres, a tantos filisteos, y David sabía y conocía la importancia de poder pelear y de poder hacer cualquier cosa, pero acompañado, nunca solo. Dice la pregunta número 2, ¿conforme a qué? Dice el versículo 10, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel. Entonces dice la pregunta número 2, ¿conforme a qué? Dice el versículo 10, conforme a la palabra de Jehová. Dice la pregunta número 3, ¿por qué vencieron en Pas-damim los filisteos? Dice el versículo 13, ahí en Primera de Crónicas, nos está hablando de Eleazar, que era el segundo de los valientes de David. Dice que este estuvo con David en Pas-damim, y estando allí juntos en batalla los filisteos, había allí una parcela de tierra llena de cebada. ¿Qué pasaba aquí? Había un campo, en otras versiones lo marca como un campo, una parcela, y dice que ahí estaban alrededor los filisteos. Y entonces Eleazar va con David, y dice la Escritura, lo que acabamos de leer, que el pueblo de Israel comienza a huir. Y el pueblo de Israel, intimidado, lleno de miedo por la presencia de los filisteos, dice que ellos empiezan a ir, y Eleazar se queda en esa parcela, en ese campo, junto con David, y dice que ambos defendieron la parcela, pero no solamente la defendieron, sino que obtuvieron la victoria. Sí, dice el versículo 14 al final, porque Jehová los favoreció con una grande victoria. Entonces dice la pregunta número 3, ¿por qué vencieron en Pas-damim a los filisteos? Una, porque defendieron la parcela o defendieron el campo de cebada, aun cuando el pueblo huyó, pero principalmente los vencieron porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Dice el versículo 4, la pregunta 4, perdón. Dice, de 3 de los 30, que nos habla en el versículo 15, dice, aprendemos lo siguiente. En este pasaje de Primera de Crónicas, hermanos, hablando aquí en la pregunta 4, se está especificando de los 3 valientes, de aquellos que tuvieron renombre, de aquellos que eran los principales. Pero como tal, aquí en el pasaje de Primera de Crónicas solo nos da 2 nombres. El primerito está en el versículo 11, que es Jasobeam, hijo de Agmoni, ese era el primer valiente. En el versículo 12 nos marca el segundo, ¿quién era? Eleazar. Pero si nosotros seguimos la lectura, no nos marca ahí quién es el tercero. Entonces, nada más para respaldar esta cita, vamos a 2 de Samuel, capítulo 23, para que sepamos quién era el tercero de los valientes. 2 de Samuel, capítulo 23, a partir del versículo 8 hasta el 11. Este es el mismo relato que está en Crónicas, nada más que en este de 2 de Samuel nos marca el nombre de los 3. Dice el versículo 8, Samuel 23. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José-Basebet, que era el mismo que leímos en Crónicas, nada más que lo diferenciaban por 2 nombres. El Tacmonita, que es el principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Entonces el primero, José-Basebet. El segundo, Eleazar, dice el versículo 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, a Jojita, uno de los 3 valientes que estaban con David. Ahí nos vuelve a relatar lo que sucedió cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y dice la Escritura que se le quedó pegada a la mano la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Y en el versículo 11 nos marca el nombre del tercero, dice, después de este fue Sama, hijo de Age, ese es el nombre del tercer valiente, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces, en este pasaje de 2 de Samuel, vemos el nombre de los 3 valientes, porque en Primera de Crónicas nada más nos marca los primeros 2.
Regresando a Primera de Crónicas 11, dice nuestra lección, punto 4. De 3 de los 30, en el versículo 15, aprendemos lo siguiente. Y nos hace 3 preguntas, inciso A, B y C. Nos dice, ¿qué hicieron con sus oídos? Hablando de esos 3 valientes. ¿Qué hicieron con sus vidas? ¿Y para quién fue su esfuerzo? Y aquí entra un poco de la aplicación de la lección de esta tarde, hermanos, porque dice el inciso A, ¿qué hicieron con sus oídos? Cuando leímos el relato en el versículo 15, dice, y 3 de los 30 principales descendieron a la peña David. Recordemos que en ese momento es cuando Saúl ya estaba persiguiendo a David, que él se fue a refugiar a la cueva de Adulam. Dice, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Dice el 16, David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Y David deseó entonces y dijo, y vamos a poner atención en esta palabra de deseo, porque dice deseo, más no ordenó. No les ordenó nada a los hombres que estaban con él. Dice, David deseó, versículo 17, y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3, que dice el 18, rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Y dijo, 19, guárdeme mi Dios de hacer esto. Y David se pregunta, ¿había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas me han traído el agua? Y no la quiso beber, y es cuando dice, y esto hicieron aquellos 3 valientes. Entonces, aquí hay algo interesante en cuestión de estas 3 personas, porque nos dice la lección, nos pregunta, ¿qué hicieron con sus oídos? Ellos estaban atentos a lo que su Señor decía, en este caso David. Ellos siempre estaban prestándole atención. La Escritura no nos dice David les ordenó. David sabía que donde estaba el pozo estaba la guarnición de los filisteos. Estaban acampando los filisteos. Él obviamente no les iba a decir vayan y tráiganme agua porque sabía que iba a exponer sus vidas. Pero aquí hay algo importante. ¿Qué hicieron con sus oídos? Ellos estaban prestos a las palabras de David. Ellos estaban siempre dispuestos. En ellos había la disponibilidad para ir a hacer aún lo que David no les había ordenado. Ellos estaban tan prestos, ellos le ponían tanta atención, que ellos no dudaron. Ellos también sabían que estaban los filisteos ahí. Por eso dice el 18, ellos 3 rompieron el campamento, por el campamento de los filisteos, y fueron, y cruzaron, y sacaron agua del pozo, la tomaron, la trajeron, pero ¿qué hizo David? David no la quiso beber. Si en ningún momento David les dio la orden, más ellos estaban prestos a lo que su Señor quería. Dice el inciso B, ¿qué hicieron con sus vidas? Consecuentemente las expusieron. Ellos corrieron riesgo al entrar al campamento de los filisteos para suplir ese deseo que David tenía en ese momento. Y el inciso C, ¿para quién fue su esfuerzo? Para David. En ese momento, para David, para su Señor. Dice la lección, es bueno repasar los hechos heroicos anotados en este capítulo y nos marca 3 puntos importantes: las armas, los enemigos y las circunstancias. Dice, hacen resaltar la verdad que Dios solo necesita nuestra fe en Él y nuestra obediencia a su palabra para darnos la victoria. Y aquí hay algo interesante en la lección, nos marca 2 preguntas, y dice, analizando lo de las armas, lo de los enemigos y las circunstancias que en ese contexto veíamos con David y los valientes, dice la lección, ¿cuántas horas de oración son dedicadas? Y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer personal. Dice, ¿cuántas horas de oración son dedicadas para pedir que Dios mejore nuestras armas, reduzca nuestros enemigos o cambie las circunstancias? Si esta es una pregunta que tenemos que cuestionarnos, dice ahí junto, ¿las contestará Dios? Y es importante, hermanos, que nosotros meditemos lo que oramos. Aquí porque nos está marcando de la oración, de cuánto tiempo o cuántas horas de oración son dedicadas. Pero dentro de todo esto, lo que la lección nos enseña, nosotros debemos meditar realmente qué es lo que estamos orando. Porque abajo en la lección dice, en vez de dudar de la efectividad de nuestras armas
o preocuparnos de nuestros enemigos, dice aquí, deberíamos pedir oídos que escuchen los deseos de nuestro Dios, como lo hicieron los valientes, ¿sí? Corazones, deberíamos pedir corazones que crean en su poder, y deberíamos pedir vidas consagradas que cumplan su voluntad. Y esta parte de la lección nos hace, uno, meditar en lo que oramos, pero también, hermanos, pedir y orar lo realmente importante. Porque aquí arriba nos habla de las armas, nos habla de los enemigos, nos habla de las circunstancias difíciles. Y realmente, ¿qué tiempo? Está bien, o sea, no está mal que oremos por ello. No está mal que le pidamos al Señor a veces en circunstancias que tenemos hostilidad, que tenemos oposición, y enemigos puede ser en cualquier lado, en el trabajo, en tu vecino, cualquier persona, y no está mal orar por esas situaciones, porque realmente son situaciones que nos preocupan. ¿Y cómo vamos a tener tranquilidad? Entregándole nuestras cargas al Señor. Pero aquí la lección, lo que nos quiere dar a entender, es que muchas veces nos preocupamos más por darle atención a nuestros enemigos, por darle atención a las armas con las que intentamos luchar, y a veces le damos más atención a las circunstancias difíciles. Y la lección nos está diciendo, no está mal, pero ¿qué tiempo nosotros estamos invirtiendo en centrarnos y enfocarnos solamente en esa burbuja? ¿Y por qué no pedimos mejor oídos que escuchen los deseos de nuestro Dios? ¿Por qué no pedimos mejor corazones que crean en su poder? ¿Y por qué mejor no invertimos ese tiempo de oración pidiendo vidas consagradas que cumplan su voluntad? Por eso es importante que nosotros aprendamos a orar, aprendamos a entregarle al Señor, a pedirle lo realmente importante. Dice abajo en la lección, de los 3 valientes aprendemos que al escuchar los deseos de nuestro Señor, uno, no debemos acobardarnos si las circunstancias parecen ¿qué? Adversas, y los números no nos favorecen. Y dice ahí, entreguémonos al Señor y derramemos nuestras vidas, según Romanos 12:1, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y si nosotros nos vamos a Romanos 12:1, cuando acaba ese versículo, ¿qué es lo que dice? Que es vuestro culto racional. Entonces, preocupémonos mejor por darle atención a esto, que es lo realmente importante. ¿Sí? Podemos orar, podemos entregarle al Señor nuestras cargas, podemos estar orando constantemente, tal vez por ser librados de nuestros enemigos, por las circunstancias difíciles, pero el Señor no quiere que nos encerremos en esa burbuja. Al Señor le gustaría más que yo viniera ante Él y orara constantemente por tener una vida consagrada, porque el Señor de mis enemigos se va a encargar. El Señor se va a encargar de todas aquellas personas que representan hostilidad para ti. El Señor se va a encargar de todas aquellas personas que son de oposición para ti y que intentan tu mal. El Señor se va a hacer cargo de ellos. Entonces, en lugar de prestar atención y de enfocarme a eso, mejor es preferible que me enfoque en pedirle al Señor que me ayude a hacer una vida consagrada para Él, según Romanos 12:1, a presentarme ante Él como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi culto racional. Dice la aplicación. Pensemos en algunas figuras de la iglesia y nos hace una pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia sobre cada una de ellas? Recordemos, hermanos, que a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a las personas, no a las estructuras, se nos reconoce en la Biblia como de varias formas, en varios conceptos, y aquí en nuestra lección lo marca. La iglesia es reconocida como edificio, es reconocida también como cuerpo. La iglesia también es nombrada como ejército. La iglesia es nombrada como una familia. Somos la familia, somos parte del cuerpo de Cristo. Dice el 5, y también como casa de Dios. Entonces vamos a ver la primera. Si alguien puede leer Efesios capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra sobre la iglesia nombrada como edificio. Y en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Ok. Dice, estemos coordinados. Es importante que dentro de la iglesia haya orden. Es importante que dentro del cuerpo de Cristo nosotros aprendamos a sujetarnos los unos a los otros para entonces lograr lo que dice Efesios 2:21, que es estar bien coordinados. Porque solamente bien coordinados, nosotros, dice ahí, va creciendo
para ser un templo santo en el Señor. Nosotros no vamos a poder lograr ser un templo santo en el Señor si no hay orden, si no hay coordinación. ¿Sí? Entonces, como edificio necesitamos estar bien coordinados, esa es la respuesta de la número 1, bien coordinados para ir creciendo y ser un templo santo en el Señor. Dice la número 2, como cuerpo, alguien que tenga Efesios 4:16 y alguien más Colosenses 2:19. Dice así, Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno, y así el cuerpo se va construyendo en amor. Amén. Dice, de quien todo el cuerpo, y ahí menciona 2 palabras, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces, ¿qué nos dice la palabra sobre la iglesia como cuerpo? Debemos estar de la misma forma bien concertados, debemos estar unidos, dice al final de esa frase, que se ayudan mutuamente. Y eso debemos de recordarlo diario y constantemente porque es mi deber, ¿sí? Como parte del cuerpo de Cristo, como miembros de la familia, ayudar a los demás. Es nuestro deber ayudarnos mutuamente. Entonces, la número 2, bien concertados y unidos que se ayudan mutuamente. Entonces recibimos crecimiento, dice al final, para ir edificándonos en amor, según Efesios 4:16. Y Colosenses 2:19. No haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Ahí en el versículo 19 nos vuelve a mencionar la unidad. Dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, entonces vamos a lograr crecer con el crecimiento que da Dios. De nosotros no depende el crecimiento, hermanos, el crecimiento lo da Dios. La única parte que nos corresponde a nosotros es caminar en amor, caminar en unidad, caminar ayudándonos, amándonos mutuamente, para que entonces, a través de eso que estamos reflejando, a través de eso que estamos viviendo, el Señor pueda darnos el crecimiento como iglesia. Dice el punto número 3, ¿qué nos dice la Biblia sobre la iglesia como ejército? Y vamos a leer Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Si pueden leer 27 y 28, por favor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación y esto de Dios. Amén. Ahí Pablo les estaba diciendo a los filipenses desde el versículo 27 y empieza con una frase, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, empezando luego, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre la iglesia como ejército? Ahí en el versículo 27 al final dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, como ejército, ¿qué debemos hacer, hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, como iglesia? Combatir unánimes por la fe del Evangelio, estar firmes, como nos dice ahí, y comportarnos como es digno del Señor. Y Pablo todavía en el versículo 28 les agrega y les da todavía otro consejo o una orden y les dice, y en nada intimidados por los que se oponen. O sea, aparte de decirles estar firmes, aparte de decirles combatir unánimes por la fe del Evangelio, aparte de decirles compórtense como es digno del Señor, en el 28 todavía les dice, y no tengan miedo. Y no se intimiden por la hostilidad, no se intimiden por aquellos que van a hacer oposición para ustedes. Dice el punto 4, la Biblia también nos marca que la iglesia se ve como una familia. Y una de las características de que la iglesia, de que el cuerpo de Cristo seamos familia, vuelve nuevamente a decirnos, ayuda mutua. Entonces vamos a leer Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. O sea, y ese bien a todos incluye a los de allá afuera,
pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Entonces ahí como familia, por eso es ayuda mutua, porque debemos hacernos bien a todos, bien a los del trabajo, bien a los de la escuela, bien a los de que tenemos actividades diferentes, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cada cuánto? Cada que tengamos oportunidad. No dudar. Si tenemos oportunidad y vemos que alguien está necesitando algo, ayudar. No esperemos a que alguien más llegue y nos gane el lugar. Si tenemos la oportunidad y ya la vimos, a lo mejor y nadie más la ha detectado, a lo mejor nadie más ha visto que tal hermano está necesitando algo, que tal persona necesita algo, y a lo mejor nada más tú o yo somos los que ya nos dimos cuenta. Entonces, esa es una oportunidad. No esperar a que alguien más venga cuando está en nuestra mano poder hacerlo. Y Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. ¿De cuáles sacrificios se agrada a Dios? De hacer bien y de la ayuda mutua. Entonces, estas son algunas citas al respaldo que nos habla la palabra sobre la iglesia como familia. Ayuda mutua, en cada oportunidad que tengamos, hacer el bien unos con otros. Dice la lección: ampliemos esto con las instrucciones sobre lo que hemos de hacer unos a otros. Y acá la lección nos marca buscar y anotar citas en cuanto a cada uno de estos incisos que viene acá. Entonces, vamos a leer, yo puse algunas, ustedes después en casa a lo mejor pueden poner otras o buscar más que sustenten cada uno de estos incisos, pero vamos a leer cada uno. Nos marca el primer inciso, el inciso A, como recibir, y yo aquí me enfoqué más un poco a la hospitalidad, el ser hospitalarios los unos con los otros. Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos 12, 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Entonces ahí tenemos la primera referencia en cuestión de recibirnos los unos a los otros como familia, como parte del cuerpo de Cristo, practicar la hospitalidad. El inciso B dice orar. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18, si alguien lo tiene. Sabiendo que el Señor retribuirá a cada uno según el bien que haya hecho, sea siervo o sea libre. ¿Ok? Dice aquí: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? El inciso B nos habla de orar. Entonces, orar unos por otros. Que esto de ser familia, de poder tener ayuda mutua, de poder estar siempre pendientes, siempre prestos a ayudarnos los unos a los otros, también implica el que ya leímos hospitalidad, pero también implica el orar los unos por los otros. Eso, ahí es donde nosotros vamos a estar reflejando que realmente somos una familia. El inciso C es perdonar, Efesios 4:32. Antes de ser benditos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Dice entonces, inciso C, perdonar. Ser benignos, misericordiosos, y ahí nos marca, perdónense unos a otros. ¿Sí? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El ser familia implica perdonarnos. Inciso D, sobrellevar. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar los unos a las cargas de los otros, cumplir así la ley de Dios. Amén. En esto reflejamos, hermanos, que también somos familia. En sobrellevar los unos las cargas de los otros. El no ser poco empáticos, el no ser insensibles con la necesidad del hermano o de la hermana, sino siempre estar prestos. Por eso dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, estar pendiente, ¿qué necesitas? Y yo también, a mí también me corresponde el estar presta para que si en algún momento algún hermano, alguna hermana nos piden apoyo en oración, regularmente son oraciones, son peticiones, el sobrellevar los unos las cargas de los otros, no todo, pero sí la mayoría de veces, el estar presto
el tener tiempo disponible, el poder aceptar una llamada, el poder quedarme 5 minutos más para poder atender las necesidades de todos los hermanos. Eso implica ser familia, sobrellevar las cargas de los otros. Inciso E, someterse. Efesios 5, versículo 21. Someteros los unos a otros en el temor de Dios. Amén. Someternos los unos a los otros, hermanos. Aunque a veces sea difícil, aunque a veces haya rencillas, porque las va a haber, ¿sí? A veces nuestras personalidades, el carácter, es un limitante para yo poder someterme a ti y tú poder someterte a mí. Pero el Señor nos dice, como miembro de mi familia, debes aprender a someterte. También para que se sometan a ti, someternos los unos a los otros. Inciso F, soportar. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros, otra vez nos vuelve a decir, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, el soportarnos, ¿sí? Aquí implica paciencia, implica tolerancia, implica pasar por alto muchas cosas, ¿sí? Muchas veces nosotros en nuestra carne, por querer tener la razón y por hacerte saber que yo tengo la razón, cometemos muchos errores, ¿sí? Y yo puedo lastimar al hermano, yo puedo lastimar a la hermana, y aquí es donde entra la humildad, es donde entra la paciencia, es donde entra el amor, ¿sí? A lo mejor yo sé, tú sabes que tienes la razón, pero por amor vamos a evitar una discusión, por amor vamos a evitar un malentendido, por amor vamos a evitar un pleito. Y todo esto no es si queremos o no hacerlo, es una orden, ¿sí? Soportándoos unos a otros, y vuelve a decir, perdónense unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Inciso G, amar. Una cita, Juan 15:12, tenemos infinidad de citas que nos hablan del amor, pero yo puse esta, Juan 15:12. Si alguien lo tiene. Este es el mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Amén. Bueno, este es uno de tantos versículos que tenemos en la palabra que nos hablan acerca del amor, pero dice amarnos unos a otros, nos corresponde amarnos dentro de la familia de la fe. Inciso H, enseñarnos, y vamos a ir a Hechos 11:26. Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año por la iglesia y enseñaron a mucha gente que eran cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Bueno, ahí desde el versículo 19, este es un relato donde nos habla de Bernabé y Saulo cuando estaban en su viaje, ¿sí?, por Antioquía. Pero dice el versículo 26 que se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué dice? Enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, enseñarnos cuenta como uno de los puntos que nosotros debemos llevar a cabo como parte de la familia de la fe. Y si nos vamos a ir junto a Hechos 15, versículo 35, es otro ejemplo que tenemos sobre la enseñanza, de enseñarnos unos a otros. Dice el versículo 35, ahí nos habla de Pablo y Bernabé. Dice que ellos continuaron en Antioquía y nuevamente enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con uno solo, con otros muchos, ¿no? Entonces, enseñar entra dentro de las cosas que nosotros debemos hacer como hijos, como familia. Inciso I, confesar. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y esto es algo que muchas veces no nos gusta. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice así, confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros. Ahí obviamente también nos vuelve a hablar de la oración, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, también implica confesarnos unos a otros nuestras ofensas. Esto es algo que a veces nos incomoda, ¿no? A veces preferimos evitarlo, a veces preferimos darle la vuelta porque tal vez yo estoy incómoda con alguien y
no me siento con la sinceridad o no me siento lista para ir a decirle qué es lo que me molesta de ti y tampoco tal vez lo que a ti te molesta de mí, ¿no? Entonces aquí Santiago estaba animando, estaba exhortando y decía, confiésense unos a otros vuestras ofensas. ¿Para qué? Para crecimiento, que como leímos hace ratito, el crecimiento solo lo va a dar Dios, pero nuestra parte es confesarnos nuestras ofensas. Dice, inciso J, ser benignos, y regresamos a Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el ser benignos, hermanos, es ser amables, ¿sí? Seamos amables los unos con los otros. Si hay asperezas, limemos esas asperezas. Que yo, así como soy amable con mi familia, sea yo amable con todos los demás hermanos. Que no distinga yo entre hermanos, que no distingamos, que no prefiramos hacerle bien o ser más amables con unos que con otros, sino que nosotros también, como parte del mismo cuerpo, como parte de una misma familia, tanto yo decida ser amables con los hermanos, a lo mejor con los que más me llevo, con los que más platico, pero también a los hermanos con los que me cuesta lidiar. El Señor a través de la Escritura también nos dice eso, sé amables con todos. Y el punto 5 nos habla, que dice la Biblia sobre la iglesia, y es identificada como casa de Dios. Y vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para ejercitarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Aquí Pablo le estaba hablando a Timoteo, y Pablo le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Si yo tardo, quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, pero no le estaba hablando como tal de la estructura, no le estaba hablando como tal de las paredes, del edificio, le estaba hablando que sepas cómo conducirte con la familia de Dios, que sepas cómo conducirte con el cuerpo de Cristo, que sepas cómo conducirte con tu misma familia, ¿sí? Con tus hermanos en la fe. Y dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice el punto 5, que como casa de Dios, la Biblia nos habla de la iglesia como casa de Dios, que es una fortaleza. Dice el inciso A, la pregunta, ¿cómo entiendes la frase casa de Dios? Como ahorita lo comentamos, no se está refiriendo a la estructura, no se está refiriendo al cemento, no se está refiriendo a las varillas, sino se está refiriendo a la familia de Dios, a nosotros, a los que somos la iglesia, a los que pertenecemos, a los que somos parte del cuerpo de Cristo. Dice aquí la Escritura que es la iglesia de Dios vivo, del Dios vivo, columna, dice otra versión, y sostén de la verdad. Entonces, como casa de Dios, como iglesia, como familia, ¿sí? Nosotros debemos de ser esa fortaleza, ¿sí? Primeramente, los unos con los otros, ser fortaleza para nuestros hermanos en la fe y también ser fortaleza para los de allá afuera. Ser un lugar que los recibe contentos, que los recibe con gozo. Debemos reflejar firmeza, debemos reflejar solidez, debemos reflejar rectitud, debemos reflejar entereza, debemos reflejar resistencia también. Dice el inciso B, ¿qué haces como parte de una columna? Y el concepto de columna, hermanos, aquí tenemos varias, dice que es una estructura edificada y destinada especialmente para sostener todo el peso que le es puesto encima. Y el otro día hablábamos que creo que este edificio está diseñado para no sé cuántos pisos tener más arriba por tantas columnas que tiene. Y las columnas no son delgadas, sino son bastante gruesas. Entonces, el concepto de columna, dice, es una estructura edificada destinada especialmente para sostener todo el peso. No solamente el de acá, sino, si se piensa poner más, está destinado para sostener todo ese peso que es puesto encima. Y dice el inciso C, ¿qué hacemos como parte de un baluarte? Y el concepto de baluarte dice que es una barrera impenetrable para las fuerzas enemigas. Esa barrera es como una muralla donde el enemigo se tiene que detener, ¿sí? O sea, las columnas son estas y están destinadas para soportar todo el peso.
¿sí? Todo el peso que es puesto encima. Pero el baluarte nos dice que es una barrera impenetrable, es como una muralla. Es todo, prácticamente todo lo que está aquí alrededor para que el enemigo no entre, para que el enemigo, si quiere entrar, pueda detenerse. Entonces, nosotros, hermanos, como iglesia, según 1 de Timoteo 3:15, la iglesia del Dios viviente, nosotros como columna y baluarte de la verdad, tenemos la gran tarea de soportar sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, todo el peso de la verdad, ¿sí? Las columnas están diseñadas para cargar y soportar todo el peso. Nosotros, como iglesia, que somos nombrados como columnas, estamos y tenemos la gran tarea de soportar sobre nosotros, sobre el cuerpo de Cristo, todo el peso de la verdad. Esta es la verdad. Por eso la lección se llama cooperar con la verdad. Dice, sostener la verdad es practicar la verdad. ¿Sí? Sostener la verdad, hermanos, no solamente se limita a enseñarnos. Sostener la verdad no solamente se limita a una participación para poder enseñar. Sostener la verdad no solamente se limita a enviarles un devocional. Sostener la verdad no solamente se limita a, no sé, tantas actividades que podemos hacer. Sostener la verdad es practicar la verdad. O sea, sostener la verdad no solamente es dejarlo en palabras. Sostener la verdad es vivirlo. Es vivirlo para reflejar a Cristo, para que la iglesia vea, para que mis hermanos vean que yo estoy viviendo la verdad, pero también es necesario para que los de allá afuera vean, para que los de allá afuera crean por el testimonio que cada uno de nosotros estamos dando. Dice, sostener la verdad es practicar la verdad, no como los fariseos que estaban acostumbrados a echar la carga sobre los demás, ¿se acuerdan? Mateo 23. Que los fariseos siempre, dice la Escritura, que imponían cargas pesadas y cargas difíciles. Sí, ellos se hacían decir que ellos soportaban a lo mejor la verdad, que ellos sostenían la verdad, pero ellos ni siquiera la llevaban, ellos ni siquiera la practicaban. Entonces, sostener la verdad es practicarla, no hacer lo que esos fariseos, que solamente imponían a los demás, que ni ellos mismos podían, porque era imposible, ellos mismos ni lo llevaban a cabo. Sostener la verdad es practicarla. Y la iglesia, eso es como columna. Y la iglesia como baluarte, que nos marca Timoteo 3:15, sobre columna ya lo vimos, y baluarte, la iglesia es la muralla que Cristo ha edificado para la defensa de la verdad, contra los enemigos de Cristo, que son los enemigos de la verdad. Entonces, estas son las dos partes que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos corresponde hacer. Tenemos que realizar ese papel. Yo tengo que ser parte de la columna, yo tengo que ser parte del baluarte, ¿sí? Ser esa muralla para que el enemigo tal vez va a intentar ingresar, pero yo debo formar parte de esa muralla para que él no entre. Tal vez puede estar afuera y tal vez está viendo por dónde entrar, pero debemos estar solidificados, debemos estar unidos, por eso es importante la unidad. Debemos estar uno al ras del otro para no dejar que él ingrese. Dice el punto número 6, ya para terminar. Dice, regresando al texto clave, que es Primera de Crónicas 11:10, vamos a regresar a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Dice, regresando al texto clave, debemos poner a Cristo en el trono de nuestra vida, conforme a la palabra de Jehová. Y hace una pregunta, dice, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo se logra esto? Vamos a leer el versículo 10, dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel. Y ahí dice, conforme a la palabra de Jehová. En otras versiones, hermanos, esa frase de conforme a la palabra de Jehová, en otras versiones dice, tal como el Señor había dicho que ocurriera. O sea, el Señor, tanto en ese momento y en la actualidad, Él ya tiene plasmado y escrito todo lo que va a suceder. El Señor en su soberanía y en su voluntad, Él ya tiene destinado todo lo que va a pasar con nuestras vidas, con este lugar, con nuestras familias, con nuestro futuro. Él ya tiene absolutamente conocimiento de todo lo que va a ocurrir. Por eso dice la pregunta, conforme a ese texto clave, que es el versículo 10, dice, debemos poner a Cristo en el trono de nuestra vida, conforme a la palabra de Jehová. O sea, debemos poner a Cristo en el trono de nuestra vida, tal como Él ya dijo que ocurriría.
Y en nosotros, ¿sí?, nos esforzamos diariamente por poner a Cristo en el trono de nuestra vida. Tal vez ya lo tenemos, pero debemos esforzarnos continuamente porque ninguna otra cosa, ninguna otra actividad quite a Cristo del trono de nuestra vida. Sí, ese es el lugar que solamente le corresponde a Él, el lugar que solamente debe ocupar Él. Entonces, conforme a la palabra de Jehová, conforme el Señor ya había dicho que ocurrió, ¿cómo podemos lograr esto? Siendo partícipes de sus planes, tener disponibilidad, estar dispuestos, ¿sí?, a abrir nuestra vida, a sincerarnos con Él y decirle: Señor, tú ya tienes trazado todo lo que vas a hacer, muéstrame cómo puedo ser parte para el cumplimiento de tus propósitos, muéstrame cómo puedo ser parte para colaborar con tu plan, no para hacer una carga, no para hacer una carga en la cual el Señor a veces ya no sabe ni qué hacer con nosotros, sino contribuir al cumplimiento de sus planes, contribuir al cumplimiento de sus propósitos. Dice el título de esta lección: cooperando con la verdad. Nosotros debemos cooperar con la verdad. ¿Y cómo vamos a cooperar con la verdad? De la manera en la que lo vimos en la lección. Como familia, como cuerpo, como edificio, como ejército, ¿sí? Amándonos, ayudándonos mutuamente, estar con oídos prestos, como el ejemplo de los valientes, con David, estar con oídos prestos siempre, oídos sensibles, para escuchar lo que el Señor quiere que hagamos. A mí me daba mucha curiosidad esa parte donde David dice que solamente deseó, o sea, simplemente fue un deseo y los tres actuaron. No fue una orden. David no les dijo: vayan y tráigame. David solamente dijo: se me antoja el agua que está en Belén, ¿sí? Y a pesar de que estaban acampando ahí los filisteos, los tres valientes no dudaron y fueron y le trajeron el agua, pero obviamente David no la quiso beber. Sí, en otras versiones dice que tan preciada era esa agua, pero era también preciada la sangre de esos tres valientes. Por esa razón David no quiso beber. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Siendo partícipes de sus planes, teniendo disponibilidad para que el Señor cumpla a través de nosotros sus propósitos, cooperando con la verdad unos con otros, amándonos, siendo hospitalarios, orando unos por otros, perdonándonos, sobrellevando las cargas los unos de los otros, someternos, soportarnos, tolerarnos, ser pacientes unos con otros, amarnos, enseñarnos los unos a los otros, ¿sí? Teniendo humildad para enseñar, teniendo humildad para, si algún hermano nos pide ayuda en algo, nos dice: no entiendo tal cosa, tener la humildad y la disponibilidad para enseñarle, ¿sí? No todos a veces tenemos obviamente el mismo conocimiento, no todos podemos ejecutar cualquier cosa de la misma manera. Debemos de ser humildes para ayudar a nuestros hermanos y debemos ser humildes para ser ayudados también. Debemos confesarnos nuestras ofensas y debemos de ser amables. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Pidiendo sabiduría, pidiendo discernimiento y decíamos ahorita, teniendo oídos que escuchen los deseos de nuestro Dios y de sus palabras. Dice ahí abajito, bueno, es como un proyecto, es algo para llevarlo a la práctica. Dice: elabora una propuesta, pero aquí lo importante es esto, que nosotros nos preguntemos: ¿cómo puedo cumplir y cómo puedo enseñar a los demás a cumplir las órdenes de Dios que se refieren en cuanto a la cooperación y a la ayuda como parte de la familia de la fe? Llevémonos esto y meditemos realmente cómo puedo yo cumplir todo lo que vimos en esta lección. Tal vez hay cosas que me faltan, tal vez a algunos nos cuesta la amabilidad, tal vez a algunos nos cuesta el soportarnos, tal vez a otros nos cuesta el orar unos por otros, el recibirnos, ¿sí? Tal vez nos cuesta amarnos. Sí, pero esta lección nos pone este reto de analizar qué es o cuáles son las áreas en las que estoy fallando, cuáles son las áreas que me están costando, entregárselas al Señor y que Él me pueda ayudar a cumplir cada una de ellas. Entonces, esta es la lección de hoy, hermanos: cooperar con la verdad y cooperemos al plan de Dios, cooperemos, estemos dispuestos, tengamos la disposición, el gozo, el amor para que el Señor cumpla sus planes y sus propósitos en nuestras vidas y nos ocupe como canales y como medios para cumplir también esos propósitos. Entonces, damos gracias a Dios por su palabra. Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias al Señor por esta lección. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas con autoridad, porque tú nos hablas con poder, pero también nos hablas con amor. Gracias, Dios, porque a través de esta lección de cooperar con la verdad, Señor, tú nos has hecho ver cuáles son las cosas en las cuales estamos faltos. Y tal vez cuáles son las cosas en las que hemos estado caminando y tú nos animas y nos invitas a seguir haciéndolo de manera correcta, Señor. Hoy ponemos esta lección, este tema en tus manos y te pedimos, Señor, que seas tú obrando cada día de nuestras vidas, Señor. Que seas tú quitando todo aquello, Dios, que aún en nuestra carne, que aún en nuestra naturaleza de pecado, Señor, se esconde en nuestro corazón. Tú eres el Dios vivo, Señor, tú eres el Dios que conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Tú eres aquel Dios, Señor, que tú conoces, Dios, las motivaciones escondidas en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios amado, como dice tu palabra, como tú hoy nos enseñaste, Dios, y nos mostraste en la lección de hoy. Ayúdanos, Señor, a tu cuerpo, al cuerpo de Cristo, a la familia, a hacer, Señor, y a llevar a cabo realmente y de manera correcta, Señor, cada nombre, Señor, y cada papel que tú nos has dado a la iglesia. Ayúdanos a ser buen ejército, ayúdanos a ser una buena familia, Señor. Si aún hay cosas, si aún hay situaciones, Dios, que se han infiltrado y que muchas veces hemos dejado nosotros mismos dejar infiltrarse en medio de nuestra relación, en medio de la comunidad, cosas como los chismes, cosas como las envidias, cosas, Señor, que son basura y que no nos permiten, Dios, poder hablarnos bien los unos a los otros, cosas que muchas veces vienen a ser estorbo, Dios, y limitan la forma en la que debemos tratarnos los unos a los otros, Señor. Ven hoy a nuestra vida, Señor, y quita todo aquello, Dios, que esté estorbando. Queremos que tu voluntad, Señor, sea cumplida en nuestras vidas. Queremos que tu voluntad, Señor Jesús, sea hecha en medio de la comunidad de cristianos en la que estamos. Que tu voluntad, Señor, y que tu deseo de ser hijos fieles, de ser una familia que se ama, de ser una familia que se preocupa los unos por los otros, ese deseo, Señor, que tú tienes en tu corazón, que sea cumplido a través de nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Dios, porque tú nos transformas continuamente, porque tú nos hablas a través de tu Santo Espíritu y tú nos das a cada uno, Señor, lo que necesitamos, Dios. Ayúdanos a recordar esta palabra, a vivirla. Tú hoy nos has hablado de soportar, Señor, la verdad es practicarla y es vivirla. Ayúdanos a vivirla, Señor. Ayúdanos a caminar fielmente, Dios, obedeciendo tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por hablarnos a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.